El domingo pasado hablábamos de Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Amén. ¿Qué nos hizo? ¿Se lo cree usted o no? ¿Cómo camina un rey? Cuando le pregunte a usted, ¿cómo está, señor rey? No, pues ahí la llevamos. No, hermano. ¿Verdad? Un rey tiene autoridad. Un rey tiene decretos. Un rey es un hombre que puede poner leyes, ¿verdad? Tiene una autoridad de parte de Dios, porque dice la Biblia que Dios es el único que pone reyes y quita reyes. Pero también nos hizo, dice, sacerdotes. Un rey es el que pone leyes, pero un sacerdote es el que enseña la cultura del reino. Amén. Así que si usted es rey, tiene que tener autoridad. Y si usted es sacerdote, usted tiene que enseñar la cultura del reino. Porque el trabajo de un sacerdote es enseñarle la cultura del reino a los hijos, a la esposa, a los amigos, a los compañeros de trabajo, a la gente de negocio, a la gente pobre. Ese es el trabajo de un rey. Decíamos el domingo pasado que en el Antiguo Testamento un rey no podía ser sacerdote y un sacerdote no podía ser rey. Eran dos funciones totalmente diferentes, ¿verdad? Un rey, siempre que iba a una guerra, tenía que venir ante el sacerdote para que el sacerdote orara por él, ¿verdad? Y Dios pudiera hablar si esa victoria se iba a ganar o no. Entonces, trabajaban unidos el rey con el sacerdote. Ahora, en el Antiguo Testamento, ahora tenemos las dos funciones. Somos reyes y somos sacerdotes. Amén. Como reyes tenemos autoridad, pero como sacerdotes enseñamos la cultura del reino, ¿verdad? Tenemos que enseñar porque reflejamos, fuimos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Eso quiere decir que nosotros tenemos características como las que Dios tiene. Somos inteligentes, ¿verdad? Tenemos conexión con el rey. De alguna manera nos parecemos al Señor. Entonces decíamos el domingo pasado, Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Si usted no ha escuchado de esa prédica, escúchela, ahí está en Facebook, ¿verdad? Para que usted entienda la de hoy. Porque la de hoy se llama Vive como rey y sacerdote. A ver, diga conmigo, tengo que vivir como rey y como sacerdote. Si el domingo pasado Dios nos hizo reyes y sacerdotes, quiere decir que si Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, ahora yo tengo que vivir como rey y como sacerdote. Y ahí en Éxodo 19, del 4 al 6, Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Tenían unos 400 años de estar esclavos. Y Dios los va a sacar de Egipto, de esa esclavitud, de esa vida miserable, de esa vida sin identidad. Pero Dios le dice a Moisés, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé, dice, sobre alas de águila y los he traído a mí. O sea, Dios está usando una metáfora. Y les dice, vosotros viste cómo yo hice con los egipcios, ustedes vieron. Y cómo os tomé sobre alas de águila. Me traí un mosquito. Aquí tengo una botella de agua. Ese mosquito va a salir ungido en el nombre de Jesús. Dice, ¿cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído? Dice, a mí. Ok. Verso 5. Ahora pues, si dieres oído a mí, a mi voz, y guardares mi pacto, vosotros seréis, dice, mi especial tesoro. ¿Sobre qué? Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros seréis mi especial tesoro.
no se lo está diciendo solo a los judíos, se lo está diciendo, hermanos, a aquellos, ¿verdad?, que van a poner por obra las leyes de Dios. En el verso 6 está la clave. Mire cómo dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, a mi pueblo, a mi iglesia, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando Dios nos dice que tenemos que vivir como reyes y como sacerdotes, no solo está hablando a un pastor, está hablando a toda la iglesia, que somos reyes y sacerdotes. Entonces Dios le dijo a Moisés: quiero que vivan como reyes y que vivan como sacerdotes, porque ustedes serán mi especial tesoro. ¿Usted cree que la gente de allá afuera no envidia, hermanos, la vida que nosotros vivimos? No porque somos millonarios, no, si vamos al día con todo. Pero la paz que un cristiano tiene, no la tiene un impío de afuera. Porque nosotros vivimos con la paz de Dios, no con la paz de los dólares, no con la paz de la salud, no con la paz de las buenas noticias. Nosotros vivimos con la paz de Dios. Por eso la Biblia dice: no tendrás temor de malas noticias, porque vivimos con la paz de Dios. Entonces, hermano, una pregunta que tenemos que hacernos: ¿quién soy yo en Cristo? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi identidad como cristiano, como hijo de Dios? ¿Quién soy yo en Cristo? Porque a veces el diablo va a venir a ponernos la duda, como se la puso a Jesús: ¿eres tú el Hijo de Dios? Le estaba poniendo la duda. Y a veces va a venir la duda a nosotros: ¿quién soy yo en Cristo? Y aquí es donde nosotros tenemos que actuar como reyes y sacerdotes. Porque en Hebreos capítulo 1, versículo 7, ¿verdad?, nos da identidad. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo Jesús? ¿Quién es usted en Cristo Jesús? Y mire, dice el autor de los Hebreos: ciertamente, dice, de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros, dice, son llama de fuego. Entonces Dios se revela a nosotros y nos da identidad, no como cualquier cosa. Dice que a sus ministros Dios los hace, dice, llamas de fuego. ¿Qué significa eso, pastor? Que hay una autoridad sobrenatural en nosotros. Hay una autoridad divina sobre nosotros. Hay una autoridad, hermanos, en el mundo espiritual, que cuando usted ata o desata o declara esa palabra, algo se activa. Por eso Jesús le dijo a Pedro: lo que tú ates a ti, yo lo voy a atar allá. En el griego le dice el Señor a Pedro: lo que tú ates aquí, Pedro, ya ha sido atado en el cielo. O sea, tú atas aquí la enfermedad y en el cielo ha sido atada también. Pero tú desatas aquí la bendición y en el cielo también ha sido desatada la bendición. Entonces habla de una autoridad divina. Cuando Dios dice a sus ministros los llama llamas de fuego, está hablando de una autoridad, hermano. Que cuando usted ora por una persona que verdaderamente tiene una necesidad, usted declara la oración de fe. Porque para tener esa autoridad divina usted tiene que tener fe. Porque si usted no tiene fe y hace la oración, botó saliva de gusto. No, la oración de fe, dice la Biblia, es la que hará lo que va a hacer. Es donde va a activar lo sobrenatural. Entonces dice que a su ministro lo llama llamas de fuego. Entonces tenemos que vivir como reyes y como sacerdotes en un mundo sin identidad. Porque el ser humano, el diablo le roba su identidad, no sabe quién es. Entonces, ¿por qué nos es difícil entender que tenemos que vivir como reyes y como sacerdotes? Decíamos el domingo pasado, porque hay mucha carnalidad en nosotros. Caminamos más en lo natural que en lo sobrenatural.
Hay cristianos que cuando están enfermos, en vez de venir a la iglesia, se van para el Olive. ¿Se fueron o están acá? Hay cristianos que cuando les duele la cabeza, en vez de ponerse a orar o meterse a bañar ahí con un baño de agua helada, se toman una Tylenol. Hay cristianos, hermanos, que andan en una farmacia de medicinas en la cartera. Qué silencio, ¿verdad? Un rey y un sacerdote tiene que tener autoridad, hermano. Usted me miró predicar todos estos domingos a mí, ¿verdad? Yo estuve un mes aquí predicando, hermano, que usted tal vez ni cuenta se dio, tal vez sí me miraba, que no andaba muy bien de salud. Pero yo le decía al Señor, Señor, si tú me quieres que predique, pues no. Yo amanecía sin voz. Pero usted no me miró quejándome. Usted no me miró, espérense, hermano, voy a tomarme una pastilla. ¿Por qué? No, hermano. Mire, yo he aprendido a creerle a Dios. Yo no dependo. Mi cartera puede andar sin ni un peso, pero no significa que ando acabado, porque yo dependo de la fe. Y cuando mi cartera solo anda el ID nada más y otras cosas, ahí yo le digo, Señor, ¿y qué pasó? ¿Quieres que dé lástima o que dé envidia? ¿Haz algo sobrenatural? ¿Lo hace Dios o no? Y lo hace, hermano. Yo lo desafío. Que usted aprenda a vivir como rey y como sacerdote. Por eso dice la Biblia en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio una autoridad, les dio un poder, dice, de ser llamados hijos de Dios. Les dio una autoridad, les dio un poder, les dio una identidad. El presidente Donald Trump tiene un hijo, ¿verdad? Que él se ha de sentir orgulloso por ese jovencito, ¿verdad? Que en su corta edad se ve ya los principios y valores que ese muchacho va a ir teniendo. Y ojalá que le entregue su vida a Cristo para que, ¿verdad?, sea un hombre de mucho bien. Pero imagínense cómo se ha de sentir ese muchacho. Que cuando el presidente muera, imagínense toda la herencia que le va a quedar. Toda la herencia. ¿Cómo se ha de sentir ese joven de ser el hijo del presidente de esta nación? ¿Usted cree que ese muchacho vive como rey y sacerdote? Yo creo que sí. Y nosotros, hermanos, que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, a veces hasta la casa de Dios no queremos venir, hermano. ¿Verdad? No queremos venir a amar y adorar y a disfrutar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo digo, wow, ¿cómo nos cuesta creer a veces que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores? Que el gran privilegiazo, más a todos los que recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, no dice sobrinos, no dice nietos, no dice primos lejanos. ¿Qué dice, hermano? Hijos de Dios. Dice que Dios nos dio poder y autoridad para ser hijos de Dios. Que los hijos son herederos y tienen privilegios y tienen herencia y tienen ese poder que el Padre les da. Entonces, ¿cuál es el trabajo de un rey? Gobernar. ¿Cuál es el trabajo de un sacerdote? Enseñar la cultura del reino. Enseñarle a otro la cultura del reino. Porque aunque nosotros vivimos en un planeta Tierra lleno de maldiciones, lleno de escasez y lleno de todo, hermano, pero no estamos atados a una cultura terrenal. Por eso usted ya no es más nicaragüense, no es más mexicano, no es más guatemalteco, no es más ecuatoriano, no es más hondureño, no es más... ¿Qué más? Ayúdeme para mencionar su país. Porque algunos se pueden enojar, ¿verdad? Pero nosotros ya no somos de eso. Nosotros ahora somos de una cultura de reino. ¿Cuánto da un aplauso al Señor por eso? En la cultura del reino todos somos bendecidos, hermano. Entonces yo quiero enseñarle algunas verdades poderosas hoy
para que usted aprenda a vivir como rey y como sacerdote. Mire, yo doy gracias a Dios porque a veces cuando yo me meto en un tema de estos y empiezo a escarbar y escarbar y escarbar, hermanos, encuentro tanta riqueza que el otro domingo voy a seguir con este tema, ¿verdad? Que somos reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec. Y le voy a hablar de ese personaje el otro domingo, ¿verdad? Entonces, número 1, ahí en su papelito que se le dio a usted dice, solo viviendo como reyes y sacerdotes podemos gobernar, póngale ahí nuestra carne. Amén, hermanos. Solo viviendo como rey y sacerdote podemos gobernar esta carne. Y hay que traerla del pelo el día domingo para buscar de Dios. Que hay que agarrarla del pelo a veces, hermanos, para que lea la Biblia. Que hay que agarrarla del pelo a veces para que ore. Que hay que agarrarla del pelo a veces para declarar la cultura del reino. Entonces, solo viviendo como reyes y sacerdotes podemos gobernar nuestra carne. El apóstol Pablo dice, aunque andamos en la carne, pero no somos gobernados en la carne. Porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción, dice, de fortaleza. Para destrucción de fortaleza. O sea, hermanos, que cuando yo camino como rey y como sacerdote, la cerveza no me va a dominar, la pornografía no me va a dominar, la droga no me va a dominar, el chisme, la crítica no me va a gobernar, las malas noticias no me van a gobernar, un mal comentario no me va a gobernar, porque yo soy un rey y soy un sacerdote. Soy hijo de Dios. Y un rey y un sacerdote tienen autoridad. Entonces tenemos poder para gobernar nuestra carne. No podemos gobernar nada en el reino si no aprendemos a gobernar nuestra carne. No podemos. No podemos gobernar nada en el reino si no aprendemos a gobernar nuestra carne, hermano. Mire, si a usted lo domina la Coca-Cola o a usted lo domina una hamburguesa de 4x4 a las 12 de la noche y usted no aprende a tener dominio propio, usted todavía no puede gobernar en el reino de Dios. Mi cuerpo no me manda a mí, yo lo mando a él. Yo decido cuando mi cuerpo quiere comer y cuando no quiere comer. Tremendo. Decía el pastor Walter, gran amigo mío, decía, ¿cómo criticamos a una persona que está fumando marihuana, pero no criticamos a uno que está comiendo una pizza de esas? ¿Cómo se llaman esas? Que así es el ojo, dice mi hijo, dice mi nieto. ¿Verdad? Que no tiene dominio propio. Entonces, cuando usted vive como un rey y sacerdote, usted vive como rey y sacerdote. Esa gente se cuida. Esa gente sabe que tienen autoridad, que tienen identidad. Nadie los engaña. Entonces, hermanos, hay una lucha con nuestra carne. Diga conmigo, hay una lucha con nuestra carne. ¿Sabe cuál es la lucha? Que la carne no quiere nada con Dios. Si no es por el Espíritu Santo que nos pone el querer y el hacer a nosotros por su buena voluntad, nosotros no estuviéramos aquí hoy. Me gustó lo que me dijo Edwin. Me levanté esta mañana, pastor, me dijo, contento, alegre, porque yo quería venir a la casa de Dios. Sentía la gran necesidad de venir a la casa de Dios. Entonces, hermanos, la lucha que nosotros tenemos es que a la carne no le gusta todo lo que es de Dios. ¿O solo a mí me pasa eso? ¿Sabe cuál es el día más difícil para mi carne? El domingo. Porque el domingo le invitan a uno a bailar la Macarena, lo invitan a la playa, lo invitan aquí, lo invitan allá. Y la carne se quiere ir para allá.
¿verdad? Se quiere ir para allá. La carne se aburre en la iglesia, hermano. Cuando perdemos el apetito espiritual por Dios, se aburre. En primera de Juan 2, del 15 al 17, vemos esa gran batalla que tenemos como hijos de Dios. Que la carne es el enemigo más peligroso de todos los enemigos que nosotros tenemos. Porque la carne quiere pecar. A la carne le gusta el pecado. A la carne le gusta desobedecer a Dios. Porque el diablo ahí trabaja, ¿verdad? Nos pone trampas, como decía el mensaje de ayer. Que cuando ya somos cristianos, el diablo nos pone trampas para detenernos, para paralizarnos y no poder llegar al propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, en primera de Juan 2:15 dice Juan: dice, no améis ¿a quién? Al mundo. ¿Qué significa el mundo ahí? El sistema. El sistema de este mundo, hermano, es carnal. Todo lo que es mundo es carnal. Los entretenimientos son carnales, la cultura es carnal, todo es carnal. Vivimos en un sistema caído. Miren, nosotros, le hermana Marlene, fue un montón de veces a pedir permiso ahí al parque para celebrar el Día del Niño ayer ahí. Y al final no nos salieron dando permiso. Le aseguro que si hubiera sido para bailar la charanga con una vez, dice, vénganse, agárrenselo todo. Pero es que hay una batalla, hermano. No améis al mundo, dice el apóstol Juan, ni las cosas que están en el mundo. No se enamore de las cosas del mundo, hermano. Si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Ay, pastor, ya salió el último iPhone. Ya salió el último carro. Ya salió el último de todo. Y nos enamoramos de las cosas del mundo y caemos en esas trampas a veces. Pero dice ahí que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero Juan se enfoca en tres cosas de los enemigos de la carne. Dice el verso 16. Cuando se refiere al mundo, dice, porque todo lo que hay en el mundo. Ay, pastor, pero estas cositas no son malas. Ahí dice todo. Porque todo lo que hay en el mundo, en este sistema, hermano, usted no se puede acomodar a este sistema. Todo lo que hay en el mundo dice los deseos de la carne. ¿Qué quiere la carne? Todo lo que hay en el mundo. Quiere dinero, quiere viajes, quiere esto, quiere esto otro y quiere esto otro. Todo quiere. Hay un chiste que dicen que una vez se juntó el dólar de a 100 con el de a 1. Y el dólar de a 1 le preguntó el de a 100, ¿cómo te ha ido? Le dice el de a 1 al de a 100. Le dice, yo solo viajando, paso por todo el mundo. Yo conozco todo el planeta Tierra, conozco los lugares más hermosos. Siempre estoy, le dice, donde está lo grande. Y el de a 100 le pregunta al de a 2, le dice, ¿tú cómo te va? Yo lo paso metido en la iglesia, ¿verdad? Es un chiste, pero está bueno, tiene sentido. Entonces dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, estos ojos no se cansan de ver cosas, hermano. Los deseos de los ojos y la vanagloria, vanagloria. No es gloria, es vanagloria, ¿verdad? Porque cuando se muere uno, hermano, se acabó todo. Vanagloria de la vida no proviene, dice, del Padre, sino del mundo. Pero el 17 cierra, ¿verdad? Con gobernar la carne. Dice el 17, y el mundo pasa. Todo va a pasar, hermano. Ustedes ven todo esto lindo, dijo el Señor Jesús, no quedará piedra sobre ellos. El mundo pasa y sus deseos. Pero, ahí hay un pero bueno, el que hace la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? Va a vivir como rey y como sacerdote. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso?
va a vivir como rey y como sacerdote. Qué tremendo. O sea que el final de este mundo, hermanos, ¿sabe cuál es el final de este mundo? Que va a arder en fuego. Ese va a ser el final de este mundo. Por eso uno no se puede enamorar de lo terrenal, porque nosotros somos peregrinos, vamos de pasada. En 2 de Pedro 3:7 habla cuál va a ser el final de este mundo, cómo va a terminar. La gente que tiene tesoros, riquezas en este planeta Tierra. Dice ahí, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres, dice, impíos. O sea, los que no quisieron nada con Dios. Este cielo, dice la Biblia, se va a enrollar como un pergamino. Y todo va a ser quemado con fuego. Por eso Juan habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ahí en el verso 11, ahí mismo, Pedro nos explica, ¿verdad?, cómo es el final de este mundo. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera, dice, de vivir? Mire qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que aprender a vivir como reyes y sacerdotes para poder gobernar nuestra carne. Segundo punto que aprendemos aquí es, reyes y sacerdotes podemos gobernar nuestra alma. Ya no es carne, es alma. En la carne trabaja el enemigo, pero en el alma están los pensamientos, están las emociones, están los sentimientos, ¿verdad? Está el intelecto. Tenemos una alma que no ha sido regenerada completamente. Es una alma que está en un proceso, por eso es que no somos perfectos. Pero cuando vivimos como reyes y sacerdotes podemos gobernar nuestra alma. Todos los días somos bombardeados, hermanos, por miles de pensamientos. Todos los días. La Biblia dice en Proverbios 19:21, dice que muchos pensamientos pasan por el corazón del hombre, pero el pensamiento de Jehová, dice, es el que persevera. Así es que son miles de pensamientos que pasan por la mente del ser humano, pero el consejo de Jehová, dice, es el que permanece. Mire qué bonito, ¿verdad? Ahí en los pensamientos es donde se pelean las grandes batallas. Por eso, la clave para gobernar nuestra alma, que cuando usted venga un pensamiento negativo a su vida, dice la Biblia que hay que traerlo cautivo pronto, dice, a la obediencia de Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando viene un pensamiento, cuando usted amanece, hermanos, que no quiere ver a nadie, como cuando la mujer se enoja, ¿verdad? Uno le pregunta, ¿está enojada? ¡No! ¡Quítate de aquí! Enojada. Entonces hay que orar, ¿verdad? Hay que orar. Ahí es donde se pelean las grandes batallas en la mente. La clave para gobernar nuestra mente está en 1 Corintios 2:16. Y esto es para jóvenes, solteros, casados, adultos y ancianos, ¿verdad? ¿Cuál es la clave? Dice el apóstol, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Hace una pregunta. Y luego él contesta, dice, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué cosa? La mente de Cristo. O no es que yo soy colérico, pastor, por eso es que soy aquí, así. No, eso colérico arréglelo con la mente de Cristo. Es que yo soy melancólico, pastor, por eso es que me quiero colgar a veces. Reprenda esos melancólicos. Por eso la psicología no funciona con los hijos de Dios. Aquí no se trata si usted es sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Aquí se trata de que usted tenga la mente de Cristo. No funciona la psicología con los hijos de Dios. Porque el que camina como rey y sacerdote camina en el fruto del Espíritu Santo. Tengo 20 razones para quejarme, pero tengo una para dar gracias a Dios.
Por eso dice la Biblia, hay que dar gracias a Dios en todo, dice, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces el alma se gobierna, hermanos, teniendo la mente de Cristo. Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El que vive como sacerdote tiene la mente de Cristo. No ve el problema, ve el milagro. No ve la enfermedad, ve la salud. No ve la pobreza, ve la riqueza. Por eso Dios nos enseña en la Biblia, dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Así tiene que vivir el que es sacerdote y el que es rey. Ese es el trabajo del sacerdote. Decirle al ser humano cómo es Dios. Y el deseo de Dios, hermano, y esto está poderoso. El deseo de Dios es que todos los hijos de Dios vivamos como reyes y como sacerdotes. Me gustó un pastor que tuvimos ya con 40 años de pastorado. Y a mí me hicieron parte del comité de púlpito para traerlo. Y cuando le preguntamos cuánto quería ganar, dijo el pastor, miren, dijo, les voy a decir algo. Si ustedes comen frijoles, dijo, yo como frijoles. Pero si comen pollito, ustedes no me den frijoles a mí, dijo. Y con eso tuvimos que actuar con la mente de Cristo. Dijo, esa no es decisión mía. Porque, hermano, el deseo de Dios es que todos vivamos como reyes y sacerdotes. ¿O no? Porque algunos, ay, Señor, regálame un carrito aunque sea chorreando aceite, Padre, porque no tengo para uno nuevo. No, usted no vive como sacerdote, hermano. Usted no vive como rey. Es que solo los que venden cocaína pueden tener un carro nuevo. Es que solo los que tienen mucho dinero pueden ser felices. ¿Quién ha dicho eso a usted? Por eso, hermanos, hasta los dichos nos enseñan grandes verdades, que al mal tiempo, dice, buena cara, ¿verdad? Entonces, qué bonito nos enseña ahí. El trabajo del sacerdote es enseñar la cultura del reino. Enseñar la cultura del reino. Un sacerdote no puede retroceder. No puede retroceder. Por eso cuando se les entregó las tierras al pueblo de Israel, Dios dijo a los sacerdotes, no les vayan a dar heredad porque yo soy su herencia de ellos. Yo soy su herencia de ellos. Mire qué bonito. Número 3. Reyes y sacerdotes protegen su territorio. Póngale ahí, protegen su territorio. Los reyes y sacerdotes protegen su territorio. Son responsables de todo lo que entra en su territorio. No le echen la culpa a nadie. Protegen su territorio. No le echen la culpa a nadie. Somos buenos para echar la culpa. Siempre queremos un culpable. Nunca queremos reconocer nuestros errores, ¿verdad? La mujer siempre quiere echarle la culpa al hombre. El hombre siempre quiere echarle la culpa a la mujer. No, hermano, aquí no se trata de echarnos la culpa. Se trata de vivir como reyes y sacerdotes. ¿Qué hacen los reyes y sacerdotes cuando están en peligro? Buscan a Dios. ¿Saben qué? Vengamos a Dios. Vamos a orar. En vez de pelearnos, vamos a invocar el nombre de Dios. Entonces, protege tu territorio, hermano. En Mateo 15, 17 al 19, Jesús nos habla de cómo podemos nosotros proteger nuestro territorio. Mateo 15, 17 al 19. Dijo el Señor, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón sale. Y esto contamina, dice, ¿a quién? Al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adúlteros, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Tremendo. Entonces, cuida tu territorio, hermano. No nos contaminemos.
aprendamos a vivir con la cultura del reino, como decía ahí, lo que acabamos de leer. Todo lo que oímos, todo lo que vemos y todo lo que hablamos entra en tu territorio. No es la comida que comemos, esa va a la letrina. Pero lo que vemos, lo que oímos y lo que hablamos, eso sí nos contamina. Dice el proverbio que hay palabras que son como golpes de espada. Qué mejor que te vieran enterrado la espada, esas palabras tan demoníacas que salieron de la boca. Hay mujeres que le han dicho al hombre, prefiere, ojalá y te mueras. Y cuando se muere, hermano, ¿por qué te fuiste, Pancho? ¿Y ahora quién me va a mantener? ¿Y ahora quién me va a pagar la renta? Y ahora estoy sola. Pero cuando lo tenía el pobre ahí, ni bola le paraba. No le hacía caso. No lo valoraba. No sirves para nada. No. Cuide su territorio, hermano. Valore lo que tiene. Cuide lo que ve, cuide lo que habla y cuide lo que oye. Porque esas cosas nos van a enseñar a guardar nuestro territorio. Si hay algo que yo siempre he tenido, que lo aprendí desde temprano en el pastorado, es no castigar a mis hijos cuando yo estaba enojado. Y mi esposa lo sabe, cuando yo me enojo yo no hablo palabras, porque sé que mis palabras, ¿verdad?, pueden ser usadas para destruir a mi familia o para destruirme a mí mismo. Entonces, cuidado. Cuarto punto que aprendemos aquí: reyes y sacerdotes conquistan. Amén. Si nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre, entonces ¿qué somos? Conquistadores. Romanos 8:37 dice que en Cristo somos más que vencedores. No somos vencedores, somos más que vencedores. Entonces reyes y sacerdotes conquistan. Y me encontré este versículo que hay aquí que está poderoso en Miqueas 3:8. Nos habla, ¿verdad?, cómo vive un conquistador, cómo vive un guerrero, cómo vive uno, ¿verdad?, que se va a enfrentar al enemigo, no con una actitud de cobarde, sino con una actitud de vencedor. Mire lo que dice este profeta. Mas yo estoy lleno, dice, ¿de qué? De poder. ¿De qué? ¿De poder de qué? Del Espíritu de Jehová. Solo con esa frase, hermano, usted ya es un conquistador. Cuando usted está lleno del Espíritu de Jehová, usted no va a hablar palabras de empleado mal pagado. Usted no va a hablar palabras de derrota. Usted no va a andar una cara de teléfono descompuesto. Una persona que tiene el poder del Espíritu, hermano, olvídese, lo desafía a uno a vivir en victoria. Lo desafía a uno, hermanos, a amar a Dios, a servir a Dios. Mire, si hay algo que a mí me fortalece es ver a aquellos hermanos que están conmigo siempre. Y aquellas hermanas. Yo a mi hija le digo, descansa. Esa chica trabaja tanto para el Señor, hermano. Yo miraba a Dulce esta semana, de lunes a viernes, todo el día, haciendo todos esos adornos que usted miró aquí. Y otras hermanas más. Todos esos rótulos, casi ella los hizo con mi hija Damaris. Yo decía, Padre, bendícelo. Gracias, Señor. Entonces el profeta dice, mas yo estoy lleno, dice, del poder del Espíritu de Jehová. Yo creo, hermanos, que si nosotros tuviéramos una iglesia así, uy, hermano, estuviéramos a reventar. Tuviéramos iglesias tal vez en otros países. Más, porque sí tenemos, pero tuviéramos más. Viviéramos más felices. Viviéramos más bendecidos. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel, dice, su pecado. Sé que una persona que está lleno del Espíritu Santo, hermano, denuncia la sinvergüenzada. No, aquí no es uno que hace tranza.
Cuando dice que denuncia a Jacob su pecado, su rebelión, está hablando de aquel hombre carnal y aquellos malos deseos con aquellas cosas que luchamos nosotros. Entonces, el que vive como rey y sacerdote vive como un conquistador. ¿Cuál es la clave? Dice ahí, ser lleno del Espíritu Santo. En la historia, hermanos, encontramos reyes que conquistaron el mundo entero casi. Vemos reyes tan poderosos que pasaron por este planeta Tierra, que casi conquistaron el mundo entero. Por eso necesitamos conquistar nosotros nuestro carácter primero, para vivir como Cristo vivió. Lo primero que necesitamos conquistar es nuestro carácter. Porque a veces tenemos un carácter que ni nosotros mismos nos aguantamos, hermano. Necesitamos, verdaderamente. Tenemos que tener mentalidad de conquistador. Por eso una pregunta que tenemos que hacernos aquí antes de terminar es, ¿qué áreas necesitas conquistar en nuestra vida? ¿Qué áreas necesitamos conquistar? Y para conquistarlas, hermanos, necesitamos un mover del Espíritu Santo en nosotros. Yo cuando terminamos la oración, los varones en la mañana, ahí me quedo tendido en el closet, estudiando, ¿verdad? ¿Por qué? Tal vez el hermano que dio la oración o el que dio el devocional, ¡pum! El Señor me habló a través de un texto. Digo, necesito ahorita, ¿verdad?, trabajar esto con un espíritu de conquistador. Imagínense. Entonces necesitamos un mover del Espíritu Santo, hermano, en cada uno de nosotros. Y usted cuando llegue aquí, no venga a calentar motores, sino que ya traiga el motor calentado, ¿verdad? Que ya venga lleno del Espíritu Santo para poder disfrutar el banquete que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, como reyes y sacerdotes hay áreas que necesitamos conquistar. Y número 5, reyes y sacerdotes saben que sus palabras tienen un poder sobrenatural para hablar. Amén. Un rey cuando habla sabe que su palabra tiene poder y tiene autoridad. Tremendo, ¿verdad? Por eso tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Porque a mí nadie me puede maldecir, hermano. Ningún brujo, nadie me puede maldecir a mí. El único que me puede maldecir a mí soy yo mismo. Con mis palabras me puedo atar. Con mis propias palabras. Entonces un rey y sacerdote sabe que tiene un poder sobrenatural al hablar. ¿Cuántos creen eso? Por eso tenemos que tener cuidado. En Proverbios 18:21, mire lo que dice este pasaje, para que usted vea, ¿verdad?, que sí hay un poder. La muerte y la vida, dice, están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Lo que usted habla, eso va a tener. Cuidado con lo que hablamos. Si habló palabras negativas, recójala. Si le dijo a alguien, te odio, recoge esas palabras y pida perdón. Porque se le va a devolver. Por eso hay que tener cuidado cómo hablar. Que el poder de un cristiano, hermanos, está en lo que declara. Si usted ha declarado que usted va a ser un hombre bendecido por Dios, eso va a ser. Si usted ha declarado que usted va a ser una mujer bendecida por Dios, eso va a ser. ¿Verdad? Hay cosas que nunca suceden, hermanos, hasta que usted las declara en el Espíritu. La clave es esa. Que usted las declara en el Espíritu. Porque usted está lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que da palabras de consejero, de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, dice la Biblia. Entonces la iglesia debe de entender esto, que hay cosas que nunca pasarán si usted nunca las declara en el Espíritu. Por eso hay que buscar de Dios. Por eso hay que empaparnos de Dios. Porque cuando usted está en el Espíritu, hermano, Dios te da una fuerza sobrenatural. Miren, no es lo mismo que yo ore por una persona
que han dado con un día tal vez bien cansado a que yo ore por una persona tal vez después de una prédica, después de una oración, después de una enseñanza que doy, porque estamos activados con lo sobrenatural. Entonces, los reyes y los sacerdotes hablaban la palabra y las cosas sucedían. Entonces, para terminar, dice ahí abajo, reyes y sacerdotes son los encargados de cuidar y valorar la presencia de Dios. Imagínense. Ahí está la clave. Son los encargados de cuidar y valorar la presencia de Dios. Hay reyes y sacerdotes en el Antiguo Testamento, hermanos, que no valoraron la presencia de Dios. Por ejemplo, en el tiempo del rey Saúl, dice la Biblia que 20 años estuvo el arca, dice, allá arrinconada. Nadie le hizo caso. Por eso no vivió como rey y sacerdote, aunque tenía el título, nada más escrito en un papel, pero no vivió como rey y sacerdote. Sin embargo, cuando David entra al sacerdocio, vea, al reinado, dice la Biblia que trajo el arca del pacto, dice, para llevarla a la Casa Blanca, para ser aconsejado por Dios. Qué bonito es cuando llevamos la presencia de Dios a nuestra casa. Que tus hijos vienen y necesitan un consejo, van a venir a ti. Tu esposa necesita un consejo, va a venir a ti. Tu vecino necesita un consejo, va a venir a ti. Porque ellos saben que la presencia de Dios está en tu casa, está en tu vida, está en todo lo que haces. Y van a decir, este me va a dar un buen consejo. David, hermanos, aprendió a cuidar la presencia de Dios y a valorarla. Tanto que mire en 1 Samuel 7, verso 1 y 2. Cuando David mueve el arca del pacto de la casa de Obed-Edom a la Casa Blanca donde el rey iba a vivir, mire cómo David ahora lleva el arca del pacto. Ya no la lleva en bueyes, ahora la lleva en hombros de reyes y sacerdotes. Y dice ahí, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Pero mira el verso 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel, dice, lamentaba en pos de Jehová. Lamentaba en pos de Jehová. Pero yo quiero enseñarle en segunda de Samuel 6, 13 al 15. Ahí fue cuando no valoraron la presencia de Dios. Pero miren segunda de Samuel 6 del 13 al 15. Ahora David mueve el arca. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado, habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Y mire el 15. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Lo que me llama la atención es que dice que cuando David mueve el arca del pacto de la casa de Obed-Edom hasta la Casa Blanca, dice que contaban 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Pum! Mataban un animal. Otros 6 pasos hasta que llegaron a la Casa Blanca. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, ¿qué significa eso? Que David cuidaba y guardaba la presencia de Dios. Esto es precioso, ¿verdad? Porque como hijos de Dios, nosotros tenemos que aprender este principio tan poderoso aquí que Dios nos da, ¿verdad? Entonces, vemos que David cuidó
la presencia de Dios. Moisés cuidó su reinado y cuidó, dice la Biblia, su sacerdocio. Imagínense. Y aquí en Apocalipsis terminamos con la recompensa que reciben los reyes y los sacerdotes, los que viven como rey y sacerdote. Apocalipsis 3, 21 y 22. Aquí nos despide esta enseñanza. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, dice, en su trono. Verso 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué tremendo, hermano. Al que venciere, yo le daré, dice, que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado con mi Padre. O sea que en el cielo van a haber privilegios grandes y enormes. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, el otro domingo le voy a enseñar los tres hombres de la Biblia que caminaron como reyes y sacerdotes. Hay tres hombres en la Biblia que caminaron como reyes y sacerdotes. Y Dios los deja como ejemplo para que nosotros, hermanos, de alguna manera nos desafíe a vivir en esta cultura del reino, para que Dios pueda lograr su propósito en cada uno de nosotros. Amén. Así que váyase para su casa, pero tomando en cuenta esto, que si solo vivo como rey y no vivo como sacerdote, ahí hay un gran decline. Porque si solo vivo como rey, voy a violar la autoridad que Dios me ha dado. David vivió como rey, pero también como sacerdote. Cuando llegaba a la iglesia, y se ponía la túnica de sacerdote, porque ahí ya no era rey, en la presencia del Señor ya no era rey, era sacerdote. Amén. Y a veces nosotros cuando llegamos a la casa, hermano, allá en la casa no soy pastor yo, allá soy sacerdote. ¿Ves, nieto, cómo se me quiso enganchar en la nuca aquí? Allá se me tiran encima, ¿verdad? Porque allá soy sacerdote, les enseño la cultura del reino, les enseño a ser felices, amar. Cuando esos niños están enfermos, ¿a dónde cree que ellos van? No van a la mamá, no van a la abuela, no van al papá. ¿Sabe dónde vienen? Donde su tito. Porque ellos saben que su tito vive en la cultura del reino. Y así como los ve de chiquititos, ellos vienen y me dicen, Tito, ¿puedes orar por mí? Porque estoy enfermo. Estoy enfermo. Y mi amor, venga, vamos a ungirla con aceite. Y usted va a hacer esta oración pidiéndole a su Padre Celestial que Dios la va a sanar. Entonces, ¿qué hacemos? Enseñarle la cultura del reino. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado, por educarnos, por enseñarnos estos principios, Señor, en la universidad del cielo, Padre mío. Sabemos que tú has escondido, dice la Biblia, de los sabios de este mundo, esta cultura, Señor, que ellos no entienden y no conocen, Padre, pero que se las has revelado, Señor, a aquellos que te aman, aquellos, Señor, que viven vidas rendidas a ti, aquellos que te buscan cada día, Señor, aquellos que permanecen en ti, Padre Santo. A ellos les has revelado los misterios del reino, dice tu palabra. Por eso, Señor, es que vivimos cada día, Padre, en esta cultura, Señor, de vivir como rey y vivir como sacerdote. Bendiga a cada uno de mis hermanos, a mis hermanas. Padre, que esta semana sea una semana, Señor,
donde nosotros podamos poner por obra estas verdades que están escritas en tu palabra, Señor, que no están escritas en ningún libro, sino en tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Haga conmigo esta oración. Diga, Señor Jesús, gracias por educarme en esta preciosa tarde a través de tu palabra. La recibo y la atesoro en mi corazón para que yo pueda vivir como rey, para ganar las batallas que tengo que enfrentar, pero vivir como sacerdote en la cultura del reino con la mente de Cristo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias por hacerme tu hijo y quiero ser un hijo obediente. Que yo te ame con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y con toda mi alma. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios me los bendiga ricamente, hermanos.